Hola, ¿qué tal? Paisa Papime. Yo Topayegui Coape en estas videoclases de tal manera poder seguir desarrollando nuestros contenidos aprovechando las tecnologías de la comunicación. El contenido de hoy que desarrollaremos se trata de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñenme. Para entender mejor la Segunda Guerra Mundial, empecemos a hablar de sus causas, que tienen mucha relación, inclusive continuidad, con lo que fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La primera de las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron las duras condiciones de paz impuestas en 1919 por el Tratado de Versalles. Significaron humillación para los alemanes, pérdidas de territorio, reducción de su ejército y sanciones económicas que a su vez se convirtió en resentimiento y deseos de venganza. Y estos efectos también se repitieron con los tratados que condujeron a la desintegración del Imperio Austrohúngaro, en donde habitaba pueblos con culturas y tradiciones germánicas. A su vez, este reparto de territorios que establecieron los tratados de paz no llenaron las aspiraciones de las naciones vencedoras, lo que incubó deseos de nuevos conflictos para arrebatar lo que creían les pertenecía. Otra de las causas principales fue la presencia de tres ideologías con sistemas de gobierno y economías distintas y excluyentes entre sí: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el fascismo-nazismo. Otra causa también muy importante fue el egocentrismo o mesianismo de liderazgos autoritarios como el de Benito Mussolini en Italia, Hirohito en Japón, Stalin en la Unión Soviética y Adolf Hitler en Alemania. La ineficacia de la sociedad de naciones será otra de las importantes causas para que detone la Segunda Guerra Mundial. No todos los países se adhirieron. Países como Francia, Japón e Italia invadieron territorios de otros países sin ninguna sanción. Esta ineficacia también la vimos nosotros como país en la Guerra del Chaco, en donde la Sociedad de Naciones demostró su inoperancia, incluso su parcialidad. ¿Por qué? Porque esta organización había resuelto que Paraguay debía entregar los territorios que reclamaba Bolivia. Y obviamente Paraguay desacató estas órdenes, se retiró del organismo y obviamente ganamos la guerra. Y todas estas causas empujan a lo que fue la principal causa de detonación de la Segunda Guerra Mundial: la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Reino Unido, Francia y otros países le declaran la guerra a Alemania y así se iniciaba lo que vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial. Los principales bandos de la Segunda Guerra Mundial fueron las potencias del Eje, integrado por Alemania, el Reino de Italia y el Imperio de Japón, también apoyados por Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, el sureste de Francia y otras regiones de algunos países balcánicos y el sudeste asiático. Y por el otro lado, los países denominados aliados integraron el Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos y China, también apoyados por Polonia, Noruega, Dinamarca, Grecia, Canadá, Sudáfrica, Australia, entre otros. Ahora veremos algunos hechos de esa Segunda Guerra Mundial, en una apretada síntesis para conocer los aspectos más resaltantes e importantes que ocurrieron durante esos años. 2 semanas después de la invasión alemana a Polonia por el occidente, la Unión Soviética la invade pero por oriente, con el argumento de recuperar territorios reclamados por ellos, y meses después el resto de Europa del Este. En 1940, Alemania invade entre mayo y junio Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia, en donde los oficiales franceses solicitaron un armisticio a Hitler y este aceptó, indicando que se realizara en Compiègne, y mandó a traer el mismo vagón de tren en el cual se firmó la rendición alemana de 1918. Todavía en 1940, pero en agosto, Alemania bombardea Londres e Italia invade Grecia. En el año 1941, Alemania invade Yugoslavia, Grecia y parte de la Unión Soviética. Y también en ese año, 1941, Japón bombardea la base de Pearl Harbor
haciendo que Estados Unidos le declare la guerra y se sume a los aliados. En 1942, Reino Unido detiene y derrota al ejército alemán en territorio africano, en las batallas de El Alamein, Egipto. En febrero de 1943 termina la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la guerra, entre Alemania y la Unión Soviética, con victoria de esta última. Y también en 1943, Italia se rinde ante la invasión de los aliados, pero también es invadida en el norte por Alemania, por lo que el país queda dividido y enfrentado entre sí. Y en ese mismo año los aliados se reúnen en Teherán, Irán, para decidir cómo colaborarían conjuntamente para derrotar a los países del eje. En 1944, el 6 de junio, inicia el inmenso desembarco de Normandía y en agosto derrotan a las fuerzas alemanas. Y en 1945, el 25 de abril, la Unión Soviética termina derrotando a los nazis e invade Berlín. Y 5 días después, se suicida Hitler. Al respecto, nomás me permito acotar de que, como se escuchó en nuestro país de que hay supuestamente evidencia de que estuvo en esta región, inclusive en nuestro país, hasta algunos dicen que pudo haber muerto aquí, la evidencia científica que existe documentada es, por ejemplo, en el año 2009, unos científicos estadounidenses accedieron a un cráneo y se dieron cuenta de que era una mujer, posiblemente su señora Eva Braun. Pero en el 2018, otro grupo de científicos franceses accedieron a lo que se decía eran las dentaduras de él. Estos forenses, estos patólogos, investigaron y llegaron a la conclusión que sí, evidentemente, correspondían a sus restos. Por lo tanto, oficialmente, Hitler murió en 1945. Pero volvamos a la guerra, porque la guerra continuaba. Si bien Hitler se había suicidado el 30 de abril y los primeros días de mayo se había rendido a Alemania, la guerra todavía continuaba en el Pacífico. Recordemos que ese frente se inició a finales de 1941 y desde entonces las islas que habían sido invadidas o dominadas por Japón empezaron a ser liberadas a través de distintas batallas. Sin embargo, Japón no se rendía. Entonces, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba nuclear en Hiroshima y 3 días después otra en la ciudad de Nagasaki, logrando así días más tarde la rendición de Japón y el fin de la guerra. Abarcaban los aspectos políticos, económicos, culturales, sociales y tecnológicos. Murieron cerca de 50 millones de personas y otras millares mutiladas. Desaparecieron los regímenes nazifascistas de Europa. Se dio fin al imperialismo japonés. Se consolidó política, económica y militarmente tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y se convirtieron en potencias mundiales. Por su parte, Europa entró en un debilitamiento económico, político, debido a la destrucción de varias de sus ciudades. Se creó la Organización de Naciones Unidas. Y también surgieron nuevos países independientes que anteriormente eran parte de dominios o colonias de Francia y el Reino Unido, tanto en Asia como en África. Así también, y una de las principales consecuencias fue la división de Alemania en 2 administraciones diferentes, lo que a su vez fue el inicio de la Guerra Fría. Bueno, espero que con esta apretada síntesis ustedes hayan podido aprender más sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial y a su vez unir esta información con lo que fue la Primera y entendernos de cómo en 30 años el mundo cambió completamente a partir de estas 2 guerras. Nos vemos en la próxima videoclase y no se olviden que cada uno de nosotros hace el esfuerzo de que este COVID-19 no se propague en nuestro país. Hasta la próxima.